¿Qué tal, mi banda bonita? Bienvenidos a la jaula del guaguá. Yo soy el Ru católico y aquí mi valedor es el Chanto. Y venimos al rescate de la fe de la banda. Así que, comenzamos. Muy bien, pues vamos a hacer chiquita la pantalla primero para que me alburee acá el Chanto. Ahí está. Ahí quedó. Y bueno, pues aquí dice la lámina, ¿podemos pedir por nuestros muertos? Pues la iglesia nos dice que sí podemos pedir por nuestros muertos. ¿Tiene sustento bíblico? Eso es lo que vamos a averiguar en este día. Miren, primeramente tenemos que irnos hacia el Antiguo Testamento, donde en la creación, pues Dios hace la luz y le llama día, y a la oscuridad le llama noche. Bajo este parámetro, el pueblo judío, antiguo desde luego, el horario de ellos comienza, o el nuevo día comienza a las 6 de la tarde. En nuestro horario comienza a las 12 de la noche. Bueno, para ellos empieza a las 6 de la tarde. Si nosotros somos un poco observadores, el día sábado a las 6 de la tarde es el mismo evangelio o es la misma misa que se celebra el domingo, porque pues tiene base en el horario judío, aunque nuestro horario comienza a las 12 de la noche. Pues haciendo alusión al Génesis de lo que acabamos de mencionar, pasan las 12 horas de la noche para los judíos y el nuevo día comienza a las 6 de la mañana y esa viene siendo la primera hora. Entonces, si comienza a las 6 de la mañana, es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. A las 3 de la tarde, que es para nosotros, para el pueblo judío antiguo, es la hora nona. Importante esta hora para este pueblo judío, desde luego. Tiene mucho que ver, porque era la hora del sacrificio. Todo lo que iban a ser sacrificado, había un horario que era la hora tercia, que viene siendo las 9 de la mañana, luego la hora de oración al mediodía, y a la hora nona, que viene siendo las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Mucho tiene que ver que Jesús muere a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el significado era de sacrificio. ¿Y qué hizo el Divino Maestro? Pues se sacrificó por nosotros, y a esa hora, a la hora nona, definitivamente entrega su espíritu. Esa es la base. Ahora, vamos a centrarlo un poco. Y parte de lo que les platiqué, la novena hora en la sinagoga era una de las horas especiales de oración, como lo ha sido la hora nona, que entre paréntesis, que es la novena aquí en nuestra iglesia. La nona en la iglesia católica es una de las horas de oración de la liturgia de las horas. No sé si hayan escuchado la liturgia de las horas, que es cuando el padrecito, el sacerdote, tenga comunidad o no tenga comunidad, hace la oración a las 3 de la tarde. Es como que obligatorio para lo que son sacerdotes religiosos y religiosas. Y pues San Jerónimo nos dice que esta hora, la hora nona, es un indicador de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque a esa hora murió el Divino Maestro. Y bueno, esta es la razón de que se haga una novena para los difuntos, lo que es a partir de que se crema el cuerpo o se sepulta, al día siguiente comienza la novena. No importa que haya fallecido una semana antes, sino los rezos o las oraciones comienzan al día siguiente de que se sepultó o se cremó el cuerpo. Y tenemos una cita bíblica en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración
de la hora nona. Bueno, entonces bíblicamente pues existe que hay oración. Pues más adelante la iglesia pues también le va dando otro sentido también, pues una novena como de agradecimiento o de respeto. Muy bien, ahora vamos al sustento bíblico del por qué nosotros podemos pedir por nuestros muertos. Miren, acá lo interesante es que muchas denominaciones religiosas que no son católicas dicen que nada más hay cielo y hay infierno, no hay otra cosa. Y lo que nos dice la Iglesia Católica es que hay un paso intermedio entre el cielo y el infierno. ¿Dónde lo sustentamos? Bueno, lo sustentamos en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12 y en el versículo del 40 al 46. Libros del Macabeo, pues ya vimos en el origen del Antiguo Testamento que se escribe o se efectúa todo este desmadre en 2 siglos antes del nacimiento del Divino Maestro. Y sí me gustaría leer esta cita para poder comprender. Dice, hay una batalla de los macabeos contra los invasores. Y estos invasores eran reculeros, porque mataban a todo lo que no estaba a favor de su ideología. Cuando entran los invasores a Jerusalén, empiezan a salir diversas familias, se empiezan a esconder en las montañas o en el desierto y son perseguidos por el pueblo invasor. Y ellos un día llegan en sábado, y como para ellos, para los judíos, tienen prohibido hacer algo en sábado, no se defienden. Entonces agarra el enemigo, el invasor, y los pasa a cuchillo a todos. Hay un carnal que se llama Judas Macabeo con su papá. Se enteran de este suceso y pues se encabronan. Y empiezan a hacerla de pedo a este pueblo invasor y les empiezan a dar en la madre, porque finalmente están en sus territorios, conocen todos los campos y todo esto, y conforme van encontrando patrullas del enemigo, pues les van rompiendo su madre. Y todo iba muy bien. Claro que antes de la batalla pues hacían sus respectivas oraciones para que Dios los pusiera en sus manos, y así era, a todos les ponían en sus manos. Pero hay en una ocasión en especial que este pueblo estos seguidores de Judas Macabeo mueren muchos en el campo de batalla. Y se queda Judas Macabeo, pues, cabrón, pues ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? Pues si Dios está con nosotros, ¿por qué se chingaron a toda esta bola de cabrones? Y cuando ellos van a levantar a sus muertos, al esculcarlos en la ropa, les encuentran unos ídolos. Ídolos que ellos mismos también, cuando atacaban al pueblo invasor y les ponían en su madre, era el botín de guerra. Y parte de ese botín, pues había diosesillos, tanto de madera como de plata y como de oro. Entonces estos cabrones, pues se pepenaban todo este botín, pero estos dioses falsos, en lugar de fundirlos y hacerlos otra cosa, se quedaban como ellos, como si tuvieran un amuleto. Y pues también Dios se encabrona y dice, no, pues no mames, güey, si le vas a pedir favor a ese güey, pues pídeselo, carnal. Y hasta pendejos, ¿no? Pinches soldaditos, hijos, si vieron que su Dios no los defendió, pues ahí van esos cabrones y agarran y le ponen su confianza en un Dios falso, y pues por eso les dan en la madre. Pero Judas Macabeo, pues lo que hace es, señor, si estos cabrones pelearon por su pueblo acá bien chido y nada más cometieron un error, nada más la cagaron una vez, pues dale chance, ¿no? Y te voy a leer la cita para que estemos bien empapados. Dice, entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos
por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, dracma era una moneda griega, una moneda de plata, que era del mismo tamaño y del mismo peso que el denario. El denario es una moneda romana. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no?, los dracmas griegos y los denarios romanos que tenían el mismo valor. Entonces, lo que hace Judas Macabeo, reúne 2000 dracmas y los manda a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, había sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres de pecado. Muy bien, entonces, aquí nos está hablando de que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, porque si se hubieran ido al infierno directamente, de ahí no salen, y Jesús lo dijo. Ya el que llega al infierno, ya chingó a su madre, ya no sale de ahí. Pero si nosotros tenemos un lugar intermedio, entonces sí se puede rogar por ellos para que puedan llegar al cielo. Y este es el sustento bíblico en el Antiguo Testamento. Recuerden que el libro de los Macabeos, en el libro de los Aleluyos de estas iglesias protestantes, no existe. ¿Por qué? Pues porque se lo quitaron. ¿Por qué? Pues por pendejos. Pero bueno, ahí tenemos el sustento del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos otro sustento bíblico ahora en el Nuevo Testamento. Pues para que no digan, ay no, es que ese libro no lo tiene nuestra iglesia y a la chingada. Pues no, carnal, aquí también en el Nuevo Testamento lo encontramos. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, dice textualmente: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Aquí nos está hablando de que este hermano ya está muerto, porque si estuviera vivo, ¿qué es lo que pasa? Jesús nos los dice muy claramente con la parábola del hijo pródigo, que le pide a su papá, al padre le pide la herencia. Este cabrón se va de desmadroso, se va de pedote, se va con la glu, se va aquí con la astromona, se echan cumbia y se gasta la mitad de su fortuna, se lo gasta en viejas, en alcohol, en fiestas, en comida y la chingada y pura fiesta, ¿no? Este cabrón. El otro 50% de su fortuna pues lo gasta en pendejadas, ¿no? Pero pues eso ya es otra cosa. Cuando se le acaba la feria tiene que trabajar y está que se lo lleva a la chingada, porque él piensa, mientras mi padre y mis hermanos y mi hermano están a toda madre, comiendo y durmiendo chido, yo estoy aquí durmiendo con los puercos, carnal, y hasta comiendo lo que comen los puercos. Entonces dice, ching, pues voy a regresar a ver qué pedo, ¿no? Y regresa con el jefe. El jefe nada más lo está esperando, ya lo vio y se alegra de que haya regresado. Y este cabrón llega y le dice al jefe, oye jefe, ¿sabes qué? Pues pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. ¿Y qué hace el papá? ¿Lo manda a chingar a su madre? No, al contrario, a ver, canal, vete al tianguis, hijo, y cómprale acá unas botas bien chidas, hijo, unos pantalones entubados acá, una camisita acá bien padrotona, y ponle un anillo acá choncho para que no se sienta pobre, ¿no? Y lo recibe, lo viste y manda a matar el becerro más picudo que tenían para hacer una fiesta. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Bueno,
que mientras estemos vivos nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido, puede ser el más culero. Si nos arrepentimos, entonces tenemos el perdón del jefe. Claro, un arrepentimiento no es nomás decir, ay, es que me arrepiento de mis pecados. No, ni madres. Fíjate que el verdadero arrepentimiento es cuando tú dices, no mames, güey, ¿por qué hice esta pendejada? ¿Cómo quisiera retroceder el tiempo para no cagarla, hijo? Eso es un arrepentimiento, lo que te duele haberlo hecho. No, qué fácil, no, ya me voy a morir, me arrepiento de mis pecados, ya lo hice. No, carnal. Si no es de muerte, bueno, pero si es de muerte, pues ya te llevó la chingada, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en estas citas bíblicas. Entonces, hasta aquí nos está hablando Juan, que dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Estamos hablando que es una oración hacia los difuntos moridos. A los que cometan pecados que no son de muerte, dice, bueno, a los que cometan pecados que no son de muerte. Por eso, cabrones, sí podemos pedir. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Porque piden, pues de todos modos, no les van a apelar, cabrón. Y acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 31 y 32, dice textualmente, por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Lo está diciendo Jesús, son palabras de Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Bueno, ahí tenemos un enlace, ¿no? ¿Qué es un pecado de muerte? Eso también es complejo. Nos vamos a ir a Proverbios, al libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. Ahí nos va dando un airecito de qué es un pecado de muerte. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué nos está hablando? Es lo que nosotros tenemos en la confesión. Si nosotros no creemos que podemos ser perdonados por Dios, que no tiene ese poder, el sacerdote, para a través de él, que Dios nos perdone los pecados por haberlos confesado, negamos la existencia del Espíritu Santo en este sacerdote, entonces estamos cometiendo un pecado grave. Está cabrón. Aquí la situación del pecado es no creer en el Espíritu Santo. Finalmente, pues Jesús nos dio este mandamiento de la confesión. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de este pecado de muerte. A ver, vamos a ver aquí qué sigue. Muy bien, pues estábamos hablando de que pues hay un cielo, definitivamente creemos que hay un cielo. Aquí tenemos el infierno y aquí tenemos el purgatorio, ¿sí? Que es este escalón intermedio para llegar al cielo, no para llegar al infierno. Quien llega al purgatorio y el fuego purificador. Recordemos que el fuego es purificador, tiene el sentido de purificar y tiene el sentido de destrucción. Al igual el agua puede ser purificadora o puede ser también destructor, dependiendo del versículo que estemos leyendo. Es un tanto complejo. Miren, cuando Jesús habla del Gehenna, que es el infierno, el Gehenna en ese tiempo, en la antigüedad, nos vamos a ir a la historia, era un valle que utilizaba el pueblo judío para quemar su basura. Miren, está el monte Sinaí, no es cierto, no es el monte Sinaí, es ya se me fue el avión, Sión, perdón, es Sión, el monte de Sión. Está el monte de Sión y arriba del monte de Sión está la ciudad de Jerusalén.
Antiguamente, en la época de Abraham, esta ciudad de Jerusalén se llamaba Salem. Por ahí también se menciona, se menciona en Abraham, el pueblo de Salem. Bueno, entonces está Sión y está Jerusalén. A un lado, abajo en el costado de este monte de Sión, está un valle donde se ocupaba anteriormente en las culturas, antes de los judíos, se utilizaba para el sacrificio. Se usaba para el sacrificio hacia el dios Moloch, que para hacer que llegaran los favores hacia este dios sacrificaban sobre todo niños. Pues les echaban ahí el sacrificio y luego los echaban al fuego, ¿no? de este dios Moloch. Cuando llega el pueblo de los judíos, esa práctica de sacrificio queda ya obsoleta, ya la mandan a chingar a su madre. ¿Y qué utilizan en ese espacio? Bueno, pues para la quema de basura, la quema de animales que se morían o estaban contaminados, obviamente pues los quemaban muertos, no vivos, y uno que otro ladrón, asesino, maleante, culerillos por ahí que los echaban y los quemaban como basura. En ese tiempo, pues Jesús cuando dice el Gena, ellos entienden perfectamente que van a ir a la basura. O sea, che basura, o sea, no sirven para ni madres. Y es el fuego eterno. Entonces este fuego que nosotros conocemos como infierno, para este antiguo pueblo judío, era un basurero donde se quemaban todas las cochinadas y porquerías. Pues está cabrón, ¿no? Pues nada más pensamos, ay, el infierno, el diablo, ¿no? Pues el significado es que no sirve para ni madres. Y está cabrón. Y bueno, aquí el purgatorio pues es un lugar intermedio. Pero antes de llegar al purgatorio tenemos que llegar al limbo. ¿Qué chingados es el limbo? Hay muchas leyendas, historias, la religiosidad popular, pues hablan muchas cosas sobre el limbo, que si los niños que no han sido bautizados se van al limbo y que tienen su dedito prendido como una vela, o sea, cuestiones de religiosidad popular. Pero el limbo existió, mas ya quedó cerrado y vamos a explicarlo aquí en esta laminita. Primero déjenme algo más pequeñín aquí para que se pueda leer. Ok. ¿Y qué dice en el limbo? Dice, son precisamente estas almas santas que esperan a su libertador en el seno de Abraham. En el pueblo antiguo, pues no, cuando morían estos patriarcas y toda esta gente que fue seguidora de Dios, cuando muere Abraham, tiene un lugar especial, pero todavía no es el cielo, todavía no está con Dios, todavía no llega. Y él tiene como que la consigna de que todas estas almas que mueren por Dios, entre ellas estos cuatitos de los macabeos, quedan bajo la protección del seno de Abraham. Y lo dice la escritura. Ahorita aquí lo que estamos leyendo pues es lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, a los que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Otra, cuando dice que descendió a los infiernos, en la antigüedad había tres perspectivas: Dios en el cielo, el hombre en la tierra y los muertos en infiernos, que viene siendo inferior. Esas son las tres concepciones. Y más abajo estaba ya Satanás con el infierno. Entonces hay una concepción de cuatro cosas: cielo, los hombres, los muertos y el infierno, que estaba mucho más abajo. Entonces cuando en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos, quiere decir que descendió a la tumba. ¿Okay? Dice, para liberar allí a los condenados.
no para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Y bueno, si ya lo quieres leer bien, pues ahí te dejo la laminita. Entonces lo que hace Jesús es ir hacia la tumba, hacia estas almas santas que están en el seno de Abraham. Jesús ya trae las llaves del cielo. Entonces lo que hace Jesús, se jala todas esas almas, abre el cielo y entonces le da paso a todas estas almas. A este seno de Abraham, la Iglesia Católica le da el nombre de limbo. Eso es todo. El seno de Abraham quiere decir el limbo. ¿Cuál es el pedo? Entonces ya, se cerró el limbo. ¿Cuál es el sustento bíblico? Bueno, aquí lo tenemos. Miren, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, versículo del 3 al 4, dice: porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Recordemos que el libro de la carta de los Corintios la escribe Pablo. Y luego tenemos otro sustento en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo del 18 al 19. Aquí nos dice qué es lo que hizo Cristo. Dice: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por nuestros pecados. El justo por los injustos, muertos en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Nos está hablando de una cárcel. Y aquí vamos a poner mucha atención a lo que se refiere. Más adelante vamos a ver qué es esta cárcel. Entonces aquí en la primera carta de Pedro nos está diciendo el por qué Jesús resucitó hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque fue a liberar a estas almas que estaban atrapadas, que estaban o encarceladas, que estaban en el seno de Abraham, que estaban bajo la protección de Abraham. Llega Jesús, muere, se los jala, se los pepena y se los lleva al cielo. Y bueno, ahí se queda cerrado el limbo. Entonces, pregunta: ¿el limbo existe? Ya no. ¿Existió? Sí existió antes de que Jesús muriera. Y aquí ya vamos a meternos en un tema también chingón, que es el purgatorio. ¿Hay sustento bíblico para el purgatorio? Sí lo hay. La palabra purgatorio no la vas a encontrar en la Escritura, porque así como el seno de Abraham, la Iglesia le pone que es el limbo, bueno, a esta acción que vamos a leer, la Iglesia le pone purgatorio. Tú le puedes poner el nombre que se te hinchen los huevos, hijo. Lo que tú quieras, llamarle como quieras, sala de espera, como tú quieras llamarlo. La Iglesia le llama purgatorio. Y vamos al sustento bíblico. Primero, aquí nos los está diciendo el Divino Maestro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo del 25 al 26, dice así, está hablando Jesús: ponte enseguidas a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. Aquí nos está diciendo, mientras vamos por el camino, que estamos vivos. O sea, ahí estamos vivos. No sea que tu adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Cuándo vamos a ser juzgados? Cuando estemos muertos, no vivos. Porque vivos podemos hacer chingadera y media y luego nos arrepentimos y ya la hicimos. Pero cuando estamos muertos ya no podemos pedir por nosotros, ¿sí? Entonces ponte al pedo ahorita con tu enemigo, ponte acá tablas y ponte chingón, porque él te puede denunciar ante el juez. Dice: y el juez al guardia, y te metan en la cárcel, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Aquí lo está diciendo Jesús. ¿Es el cielo? No, porque el cielo es la meta final. ¿Es el infierno? Pues no, porque en el infierno pues ya no se sale. El que llega ahí ya chingó a su madre, ya no se sale. Aunque se arrepienta, ya valió madre. Ya llegó al pinche basurero.
Pero aquí Jesús nos está diciendo que sí va a haber un encarcelamiento y no vamos a salir de ahí hasta que se pague el último céntimo. Pero está hablando de que sí se puede salir de ahí. Entonces ahí tenemos ya este espacio intermedio entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio. La iglesia le llama purgatorio a esta acción, a este encarcelamiento que nos dice Jesús. Y después Pablo, en una de sus cartas, lo ratifica. Miren, ahí está. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo de 10 al 15, te lo voy a leer textualmente. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre ese cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, aquí se está refiriendo a las obras de oro, que las buenas obras o obras muy bajitas, pero bueno, también cuentan, ¿verdad? Con heno, con paja. Dice, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la cantidad y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Entonces aquí ya Pablo, en esta carta a los Corintios, pues nos está diciendo que las obras que tengamos cada uno, desde luego como cimiento de Jesucristo, pues si se pela uno y tiene obras como los santos, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos hablado por ahí de San Ignacio de Antioquía, pues estos carnales se van derechitos allá con el jefe. Pues uno porque es desmadroso, pedot y la chingada, pues tenemos que pagar nuestros pecados, carnal, y derechito al purgatorio. Yo me voy a aventar unas buenas vacaciones ahí, carnal, porque pues a huevo, ¿no? Pues uno pecador, carnal, ¿qué le hacemos? Y todas estas obras se van a pasar por el fuego. Recordemos que el fuego es purificador dependiendo de lo que se esté hablando. Y aquí no está hablando de que se va a destruir el alma, no, está hablando de que se va a purificar. Por eso Pablo dice, el obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y pues aquí ya tenemos la respuesta al purgatorio. Ahora, para los que somos católicos, ¿verdad? El purgatorio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1030, dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Y en el número 1031 del mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Y bueno, pues ya lo vimos con Biblia, ya lo sustentamos, que sí existe un lugar intermedio. Por eso nosotros hacemos rosarios, hacemos novenas, hacemos diversas cosas para que nuestros difuntos puedan descansar en paz, ¿verdad? O puedan llegar a la eternidad con el mero jefazo. Y pues hasta aquí nuestro tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier comentario, pues ahí me lo haces saber. Ya sabes, si te late, pues suscríbete. Si no, pues ponle manita así,
O ponle manita así, así, así y así. Eso tú lo decides, canal. Que tengas un buen día.